Bien, gloria al Señor, hermanos. Estamos listos para comenzar entonces en esta hora con nuestra clase para el día de hoy. Eh, Van a tener que disculparme que se me olvidó el data show en medio de todo el ajetreo. Los hermanos de casa sí van a poder ver la presentación, pero pues ahí la miramos después, ¿verdad? Porque la chévere, ¿Ah? la chévere, la presentación. Ay, sí. Ah, bien. Ujú. Bueno, déjenme ver cómo mandamos la presentación para que la puedan tener todos. Ok. Bien, hermanos. Entonces, ahorita mandé al chat de anuncios la presentación con las diapositivas para que podamos verlo. Entonces, solo déjenme compartir con los hermanos que están en casa. ¿Pueden verlo, verdad, hermanos? Sí, hermano. Ok, listo. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este tiempo y darle gracias por su eh, providencia y por su gracia que nos permite estar aquí reunidos compartiendo juntos. Oremos al Señor, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias por tu gracia, por tu bendita providencia, Señor, que nos ha congregado aquí para poder compartir entre hermanos, Señor, para disfrutar de un tiempo de compañerismo, de edificación, Señor, y ser la iglesia, Padre. Aunque no estemos en el local de reuniones, estemos donde estemos congregados en tu nombre, Señor. Sabemos que tú estás en medio de nosotros y que continuamos siendo tu iglesia. Te pedimos, Señor, en esta noche que nos bendigas conforme a tu bendita misericordia, Señor, y tu bondad, que hables a nosotros a través de estas enseñanzas, que puedas ayudarnos a discernir, a tener una mente espiritual para comprender estas cosas, Señor, ser edificados y poder, Señor, resistir a los ataques de este mundo eh, contra todas las cosas, Señor, que tratan de apartarnos de la fe, que podamos ser tu iglesia verdadera y que podamos ser fortalecidos, Señor, para resistir, para ser edificados, Señor, y para glorificar tu nombre en todas las cosas que hacemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, entonces, hermanos, estamos estudiando Apocalipsis y como dijimos en la clase pasada, vamos por la sección que comprende entre el capítulo 12 al 15, que es un conflicto más profundo. Déjenme quitar aquí ok. Es el conflicto entre las fuerzas de las tinieblas y la iglesia del Señor en medio del escenario del mundo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, en estos capítulos del 12 al 15, vamos a ver este conflicto una y otra vez. Dentro de esos capítulos, nos encontramos actualmente en el capítulo 13, viendo ahora la persecución por parte de la bestia que se levanta de la tierra. Hay dos bestias acá en este capítulo. La primera la estudiamos en la sección anterior, que es el capítulo 12 hasta el capítulo 13:10. Era una bestia que sale del mar
Y hablábamos de esa bestia que sale de un contexto político, de las aguas que hay en el mundo, ¿verdad? Que tratan de anegar a los creyentes con las ideologías y con las corrientes y todo lo demás. Y ahora, en esta nueva sección, vamos a ver una segunda bestia que esta vez se levanta en medio de la tierra. Y esto representa, de acuerdo a la sección que comprende los versos del 11 al 17 de este capítulo 13, cómo el Estado autoriza a sus aliados políticos y religiosos y económicos como sus agentes para perseguir a la iglesia y engañar a los impíos. En medio de todo este ambiente político, económico y religioso, siempre está el factor de que el enemigo o el diablo, ese dragón, está queriendo hacer a los cristianos transigir en su fe para adorar a estas fuerzas oscuras que tienen influencia en la parte política, en la parte económica y ahora vamos a ver que en la parte religiosa también. Entonces, la lectura del día de hoy, como les dije, comprende siempre el capítulo 13, los versos del 11 al 17. Si alguien nos quiere ayudar a leer, Apocalipsis 13, 11 al 17. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces hay varias palabras claves que nos dicen a nosotros ahí que esta lucha ahora contra el pueblo de Dios se trata de una lucha religiosa. Y vemos muchos matices acá que evocan ese tipo de adoración que el diablo está buscando que los creyentes puedan entablar, ¿verdad? Es una plataforma de adoración para todo el mundo y lógicamente hay una gran parte de la población impía o incrédula que cae en esa adoración y aún esta persecución llega a la iglesia para hacer a la iglesia también transigir en este tipo de adoración. Vemos que se usa la palabra adoración, vemos que hay un cordero, vemos que se habla de autoridad, vemos que se habla de milagros y de señales, de marcas y de muchas cosas que se utilizan en un contexto para hablar acerca de la obra de Dios para con su pueblo, para con su iglesia, pero ahora de un lado oscuro, de un lado satánico, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Cómo esta segunda bestia representa esa plataforma mundial religiosa que va a ser al pueblo de Dios, que va a perseguir al pueblo de Dios que no transige en su fe y va a querer llevarlos y voltearlos a una falsa adoración a a la primer bestia que había salido del mar, ¿verdad? Esa segunda bestia es un agente religioso de esa primera bestia, porque está queriendo que los moradores de la tierra dirijan su adoración hacia la primera bestia. Y claramente, en el tema anterior vimos que esa primera bestia era una plataforma mundial política, mientras que esta otra es una plataforma mundial religiosa por los temas que se tratan en este capítulo, ¿sí? Los temas de adoración, los temas de milagros, de señales y todo lo demás. Y conforme vayamos desarrollando cada uno de los versículos, esto se va a ir haciendo más claro. Ok, entonces hablemos de esta otra bestia. Dice Apocalipsis 13:1.
Después vi otra bestia que subía de la tierra. Esta no es la primer bestia. La primer bestia subió del mar y puso sus pies sobre la arena. ¿Se acuerdan ustedes del capítulo anterior? Esta es otra bestia que sube de la tierra. Las palabras que se usan no son palabras accidentales, no son palabras aleatorias, sino que tienen una estricta relación con el imaginario del Antiguo Testamento, o sea, con las profecías que se hablaban en el Antiguo Testamento y con lo que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento pensaba acerca de estas cosas. Entonces, cuando Juan recibe esta visión y las habla a la iglesia, ahora su interés y su intención es que la iglesia piense de estas visiones conforme a cómo fueron reveladas en el Antiguo Testamento. Miremos los casos puntuales. Juan tiene esta nueva visión de otra bestia y esta es la tercera de 7 visiones más amplias del capítulo 12. O sea, todas estas visiones que siguen después del capítulo 12 amplían el conflicto más profundo que se mira en el capítulo 12. ¿Cuál era? La persecución del dragón hacia la mujer, que comienza en las estrellas y termina en la arena, termina en la tierra, ¿verdad? Todo ese conflicto profundo que comenzó en el huerto, que está teniendo lugar ahora en el Apocalipsis, es una descripción del Evangelio de cómo el enemigo trata de perseguir a la iglesia y esa persecución se vuelve más concreta, se vuelve más específica conforme se van desarrollando todas estas visiones. ¿Verdad? En el capítulo 12 lo vemos de una manera general. El dragón escarlata persigue a la mujer. La batalla comienza en el cosmos y luego se pasa a la tierra. Y entonces toda esta serie de visiones nos va ampliando el panorama y va siendo más específico. Cómo ese dragón, que es la serpiente antigua o diablo Satanás, va a perseguir a la mujer, que es la iglesia. Bueno, primero vemos esta primera bestia, que es una plataforma mundial política, que a través de toda su influencia, a través de toda su corriente ideológica, a través de todas las cosas que hace en el mundo de la política, trata de perseguir a los creyentes. La segunda manera en cómo este dragón, la serpiente antigua, diablo o Satanás, trata de perseguir a la iglesia es a través de esta estrategia mundial religiosa. Y esto es lo que se está desarrollando aquí en este capítulo. ¿Estamos, mis hermanos? ¿Sí? Es una descripción más clara, más puntual y más precisa de la persecución del diablo sobre la iglesia. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos claros? Pregunten, hermanos, pregunten. Si no se entiende, volvemos a repetir. Los versos del 11 al 17 corresponden a la misma situación de los versos del 1 al 8. ¿Qué hablan los versos del 1 al 8? La bestia que subía del mar. Pero esta vez es desde la perspectiva del aliado del Estado, que es la segunda bestia. Esta segunda bestia no es la misma que la otra, sino que es un ayudante, es un aliado de la primera bestia. ¿Por qué? Porque vemos que esta segunda bestia hace que los moradores de la tierra dirijan la adoración hacia la primera bestia. ¿Sí? Entonces, casi la misma temática, solo que visto desde la óptica de este aliado de la primera bestia, que es la segunda bestia. Y esta segunda visión comienza con una bestia que dice que sube. Y este es un recuerdo colectivo de las bestias de Daniel 7. Cuando nosotros leemos Daniel 7, vemos que suceden lo mismo. ¿Quién lee Daniel 7:17? Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Si esta bestia subía, ¿verdad? Y las bestias de la visión de Daniel también se levantan de la tierra. Entonces, al Juan usar estas mismas palabras, está conectando estas visiones con las cosas que vio Daniel. ¿Con qué propósito? Pensemos en eso. ¿Para qué Juan tiene el interés de conectar estas visiones con las profecías de Daniel y usar las mismas palabras para que la gente piense en estas cosas que vio Daniel? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Ah?
La profecía de qué? Exactamente. Las profecías que Daniel vio en el Antiguo Testamento se están llevando a cabo y se están cumpliendo ahorita en el tiempo de la iglesia mientras esperamos el retorno del Señor Jesucristo. Por eso son los últimos días, ¿verdad? El tiempo entre la resurrección del Señor Jesucristo, su ascensión y su segunda venida son los últimos días. Entonces, estas cosas que vio Daniel ya están sucediendo, han sido inauguradas en este tiempo de los últimos días y se están llevando a cabo ya. Entonces, cuando Juan utiliza estas palabras para conectar esas visiones y esas profecías con las profecías del Antiguo Testamento, él está diciendo, esas cosas que profetizó Daniel son las que están pasando ahorita, son las que comenzaron a suceder con la resurrección y con la ascensión del Señor Jesucristo, y en este tiempo de la iglesia, hasta que el Señor venga, todas estas profecías se van a desarrollar en este momento, ya están pasando. Y ese Pastor, tiempo, diga, es cuando dice que ya está instaurado, ya, pero aún está en cumplimiento, algo así, dice, algo así lo entendí yo en un estudio que llevé una vez, de, que dice el, el que ya está, pero ujú, que, que aún algunas cosas se tienen que cumplir, o sea, en los últimos días, o sea, no me acuerdo sí, 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 cómo era la frase que decía, que me llamó la atención, el ya establecido los últimos tiempos, ujú. pero que aún Pero falta sí, que... pero todavía no. Ajá, esa era la frase, el ya, pero El- no aún está, o sea, no se ha ya, pero cumplido. todavía no. No Algo creo así, que quepa no es así dentro de exactamente, este pero yo desarrollo de cosas, creo hermana. Es simple y sencillamente que estas profecías comenzaron a cumplirse en la era de la iglesia y van a terminar con la venida del Señor Jesucristo, por ¿verdad? En Jesucristo, ese momento terminan estas cosas. es Esta correcto. imagen, esta imagen también es una parodia del Cordero Mesiánico que en el capítulo 5 o 6 es resucitado y que también este Cordero dice que está de pie y que tiene 7 cuernos. Entonces, lo que hace el cordero, esta bestia lo imita con el propósito de ganar la aceptación y la adoración del pueblo de Dios. El cordero estaba de pie, la bestia se levantó también. La bestia es levantada. El cordero tenía 7 cuernos y esta bestia también tiene cuernos, solo que son 2 cuernos y vamos a ver la significancia de eso. En la segunda parte de ese versículo dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Se dan cuenta que lo que está buscando es parodiar esa imagen del cordero que estaba de pie y tenía 7 cuernos, solo que estos tiene 2. ¿Por qué 2 y no 7? Bueno, puede ser porque en el capítulo 11, los versos del 3 al 4, habla de una serie de dos. Vemos 2 testigos, 2 olivos, 2 candelabros. Entonces, siguiendo con la línea de eso, aparece esta bestia con 2 cuernos, ¿verdad? En el 11, Apocalipsis 11, versos del 3 al 4, ¿alguien que lo pueda leer? Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces vemos ahí esa progresión de doces en Apocalipsis 11, 2 testigos, 2 olivos, 2 candeleros, y ahora irrumpe esta bestia queriendo imitar, queriendo emular las cosas de Dios y erigiéndose, ¿verdad? Como de parte de Dios. Y se presenta como el cordero que estaba de pie y presenta otra progresión de dos, ¿verdad? 2 cuernos. Pero más seguramente es una referencia o apunta hacia Daniel 8. Miren lo que dice Daniel 8:3. ¿Alguien que lo lea? Y tenía dos, y aunque los fueran altos,
más alto fue Enoc, y el más alto creció después. Sí, entonces Daniel vio esto y se está cumpliendo ahorita con esta bestia que se levanta en la tierra, que es como el cordero y tiene esos dos cuernos. Ahora, es muy importante, hermanos, la conexión de esta visión con el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque lo que estaba viviendo el pueblo de Dios en ese momento era la imposición de un gobierno político, religioso y económico que los estaba haciendo adorar una imagen de ese imperio y estaba haciendo al pueblo de Dios inclinarse ante esa imagen que decía ser Dios y que pedía adoración. ¿Verdad? Entonces, la idea acá es que el pueblo de Dios de los últimos días va a pasar por una tribulación similar a la que estaba pasando Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos en Babilonia son una representación del pueblo de Dios en medio de la tribulación. Y todos estos poderes malignos van a hacer o van a querer que el pueblo de Dios se rinda ante ellos para rendirse a adoración, alejándolos del propósito de Dios, alejándolos de Dios. Entonces se da cuenta por qué la conexión es tan importante y tan estrecha. Lo que Juan está viendo es la misma persecución que vivió el pueblo de Dios en Babilonia. Piensa en nuestro contexto. Piensa en lo que nosotros estamos viviendo. El gobierno trata de decirle a la iglesia qué hacer. El gobierno quiere controlar a la iglesia. El gobierno usa sus corrientes ideológicas para manipularnos, para meternos miedo, para evitar que nos congreguemos, ¿verdad? Y muchas religiones han estado coludidas. Muchas de los movimientos que se llaman cristianos han estado coludidos con el Estado para poder guiar al pueblo de Dios hacia la seguridad, hacia la paz, hacia la tranquilidad, haciendo en las iglesias lo que el Estado dice que deben de hacer. Y ahí tenemos como ejemplo la fraternidad, la confraternidad evangélica, que son títeres del gobierno, hombres llamados pastores que ostentan cargos políticos y que lejos de escuchar lo que la voz de Dios dice para la iglesia en su palabra, ellos hacen y ejecutan la agenda del Estado. Todavía no hemos llegado a un tiempo de persecución, pero durante la pandemia vimos una pseudo persecución en la que las iglesias que se negaran a reunirse por razones sanitarias iban a ser perseguidas, iban a ser censuradas, iban a ser encarceladas. Y esa es una manera en cómo el autoritarismo del Estado busca perseguir a la iglesia. Y ahora nosotros podemos ver un inicio de todo eso en nuestro contexto. En otros países es más fuerte, pero pensemos en las iglesias de Apocalipsis que ya estaban viviendo eso. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, donde el culto al emperador era parte, era obligatorio para todas las personas, indiferentemente de su religión. Todo mundo tenía que rendir tributo al emperador porque el emperador era Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Juan recibe estas visiones, Juan conecta esa tribulación y les dice lo que está pasando es lo mismo que vivió Daniel en Babilonia. Y esta va a ser la tribulación de la iglesia. Y esta es la manera en cómo la serpiente va a perseguir a la iglesia también. ¿Se da cuenta de lo que está pasando? ¿Puede ver usted la conexión? ¿Entiende cómo estas cosas se relacionan? Principalmente la visión de Juan se relaciona con el Antiguo Testamento y hay una conexión entre el Antiguo Testamento con lo que están viviendo las iglesias en el momento en que la carta está siendo dada a Juan y también podemos aplicarla a nuestros días, a la persecución que nosotros vamos a pasar como iglesia a causa de este control global por medio de la política, por medio de la religión y por medio de todas las fuerzas oscuras del diablo en todas las plataformas posibles para guiarnos hacia hacia esa adoración satánica.
el tema es transversal acá en todas estas visiones y nos lleva hacia eso. Pero nos dice la última parte del verso 13 que hablaba como dragón, que hablaba como dragón. ¿Qué significa eso? Que al igual que la primera bestia, esta bestia habla con toda la autoridad del diablo, el dragón que es la serpiente antigua, Satanás. Y pensemos cómo habla esta serpiente. Mis hermanos, si nosotros trajéramos al diablo acá a escucharlo hablar de la Biblia, estaríamos maravillados, impresionados de lo tan bien que se la sabe y tan bien que la recita, a grado tal de que si no fuera por la gracia del Señor Jesucristo, nos envolvería en su mensaje y nos envolvería en su manipulación. Es hábil, astuto y habla y nos dice lo que queremos escuchar, a tal punto que el mejor de los hombres no pudo resistir sus habladurías, cayó en sus provocaciones, cayó en sus tentaciones. ¿Por qué? Porque es un manipulador, es un speaker, es un, sí, pero es un orador, ¿verdad? Manipulativo, fascinante, lo envuelve con sus palabras. Pero le susurró a Eva al oído con que Dios te ha dicho eso. Y la mujer cayó en sus engaños. Pensemos cómo se presenta al Señor Jesucristo. Le dice, escrito está. O sea, citando la palabra de Dios. Entonces, el dragón no viene a hablar y a decir, soy el diablo y vengo de color rojo y con un trinche. Viene con la Biblia en mano, hermanos. Viene con la Biblia en mano y por eso es que es tan peligroso. Por eso es que para nosotros es difícil discernirlo. Por eso tenemos que estar llenos de la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo y encomendados a la gracia del Señor y pidiéndole al Señor que nos guarde en todo momento. Porque las artimañas del enemigo son totalmente eficientes. Sabe de qué pata cojeamos y sabe qué es lo que nosotros queremos escuchar. Y esa es la voz del dragón. Más adelante conocemos que esta bestia se le llama el falso profeta. Vamos a ver eso en el capítulo 16, en el capítulo 19 y en el capítulo 20. Y lo que sugiere es que su papel es principalmente religioso. Religioso. Vemos que hacer esa adoración hacia la primera bestia es parte de su papel. Un verdadero profeta lleva a la gente a adorar a Dios, pero el falso profeta lleva a adorar al Estado y por extensión al diablo. Pastor, ¿y usted qué dice? ¿Deberíamos congregarnos o deberíamos de acatar el toque de queda del gobierno? No, hermano, el gobierno tenemos que respetar y tenemos que hacer las cosas que el gobierno dice y porque el gobierno conoce qué es lo mejor para nosotros. Y si el gobierno dice que nunca más nos debemos congregar, tenemos que hacerle caso al gobierno de no congregarnos nunca más. No, porque contradice Hebreos 13:8, Hebreos 10:25, perdón, no dejando de congregarnos. La iglesia tiene una labor de congregarse de manera permanente, de manera constante. Entonces, no podemos hacer lo que nos dice el Estado, porque el Estado no tiene autoridad para mandar a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y solo Cristo dice lo que la iglesia tiene que hacer. Y si lo que el Estado dice contradice a lo que Cristo dice para la iglesia, nosotros somos llamados a desobedecer de forma pacífica, pero a desobedecer. No significa que nos vamos a levantar en armas y nos vamos a ir contra el Estado, no. No, como cristianos tenemos que obedecer a Dios, pero de forma pacífica también. ¿Pero es que nos van a matar, pastor? Porque nos maten. Vemos en el Apocalipsis que muchos de los santos fueron asesinados, fueron matados a causa de la adoración a Dios. Y dice que ellos lavaron sus vestiduras con la sangre eh, de todos esos mártires, ¿verdad? De todas esas personas que fueron muertas. Entonces, mis hermanos, el falso profeta lleva a adorar a otra cosa que no es Cristo. El verdadero profeta dirige la adoración del pueblo de Dios hacia Dios.
Los falsos profetas ya se habían infiltrado en las iglesias. En Apocalipsis 12, esa es la problemática. Hay una iglesia que le dice, tienes en tu seno el trono de Satanás, tienes en medio de ti el trono de Satanás. Ya habían iglesias que estaban con estos problemas. Ya habían iglesias que habían transigido en su fe. Jesús dice eso, en el tiempo final vendrán burladores, vendrán falsos Cristos, ¿verdad? Vendrán falsos profetas. Pablo también, cuando estaba amonestando en Hechos 20 a los ancianos de Éfeso, que los manda a llamar, ¿verdad? Y le dicen, miren, el tiempo viene, yo me voy a ir y tras de que yo me vaya van a venir falsos que no van a tener misericordia del rebaño y que los van a devastar completamente. Y eso que dijo el Señor Jesucristo, eso que dijo Pablo, está pasando ya con las iglesias de Apocalipsis en el capítulo 2 y 3. Y aunque la bestia profesa representar la verdad y parece inofensiva, como un cordero, se hace pasar como un cordero, su forma de hablar como un dragón representa ese discurso seductor y engañoso de Satanás. Y esto sugiere que este engaño ya está adentro de la iglesia y se da dentro de la iglesia. Mientras la primera bestia habla con voz alta y desafiante, y recuerda usted que hablaba blasfemias, esta otra hace que las palabras de la primera resulten plausibles y persuasivas. No es que dice eso porque estamos en un tiempo de guerra y usted sabe que no podemos ser suaves, pero es necesario obedecer porque es para nuestro bien. Eso es lo que hace esta otra bestia manipuladora para hacer a los creyentes transigir en su fe y rendirle adoración a esta primera bestia que incluso blasfemaba el nombre del Señor. En el verso 2 vemos la fuente de la autoridad de esa segunda bestia. ¿Alguien que lea el versículo 2 El capítulo 3. del capítulo 13? Sí. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies. 13, hermano. Sí, Apocalipsis 13:2. sí, capítulo 13. 12, versículo- perdón, 12. Yo ya estaba mirando. Sí. El capítulo 12, versículo 2. ¿Sí? No, capítulo 13, versículo 12. Versículo Sí. Y dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Muy bien. Entonces, ejerce la autoridad de la primera bestia, no de ella misma, no de ella sola. La autoridad que tiene le es dada por esta primera bestia. La segunda bestia se identifica con la primera bestia y ejerce su autoridad. Lo que se enfatiza al decir que toda la autoridad, que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. La segunda vez que utiliza la autoridad de la primera bestia con el propósito de hacer que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Verdad? En el primer versículo, en la primera parte del versículo, nos dicen que la autoridad que tiene es delegada de esa primera bestia. Y en la segunda utiliza esa autoridad delegada para hacer que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. La implicación del elemento religioso se hace tangible en este pasaje. Aquí ya estamos hablando de adoración, ¿verdad? Utiliza esa autoridad para hacer que los moradores de la tierra adoren a esa primera bestia. La temática del Estado y la adoración al Estado es una referencia a Daniel también. Era la autoridad del país, era la autoridad de Babilonia, la que estaba llamando a los pobladores hacia una adoración religiosa a él mismo. El rey le ordena al pueblo de Dios adoración religiosa hacia él, y esto lo vemos nosotros en Daniel 3. Y es un tema que se repite también en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, cuando Juan escribe las cartas a las iglesias. Las cartas son una exhortación para que no cedan ante las presiones de afuera de abandonar su fe. Y el Señor les dice que si triunfan hasta el final,
yo les voy a dar esto. Y cada iglesia está pasando por una situación difícil y por una manera diferente de persecución y de tribulación. Y el propósito es fortalecerlos y que ellos no cedan. ¿Verdad? Estas cosas ya están pasando en la iglesia, así como también están pasando ya en nuestros días. Sí, hermano. Con respecto a eso, podemos hablar de la persecución del Estado, no verlo de una forma, por decirlo así, unilateral a nivel mundial, que en el mismo momento todos Ujú, los cristianos de cada país están padeciendo, ujú, no a veces corresponde a una área geográfica, digamos, como ujú, Asia, ujú, la China comunista, que hay iglesias que el Estado permite, pero que le ha quitado totalmente el evangelio. O ujú, sea, prácticamente si quieres reunirte, y eso es real, porque yo escuché de pastores chinos ujú. y misioneros que han trabajado ahí, que los que aceptan los términos del Estado prácticamente ya no tienen el evangelio, no pueden predicar de la Así es. resurrección, de la venida del Ujú, Señor, el Estado fiscaliza, ujú, y las que se mantienen fieles son los que se les llama la iglesia secreta, ujú, los que se reúnen a escondidas y todo. ujú. Y así hablamos de otros países del Medio Oriente. Así Sin es. embargo, ellos están padeciendo una Ujú, persecución directa del Estado. ujú. El caso nuestro tal vez no lo vemos tan así, pero puede cambiar en cualquier momento. Así Y es. estamos en una posibilidad de Ujú, que sea así. ujú, Entonces, esta persecución a lo largo de la historia eh, va presentando, ¿verdad? Esos movimientos ujú. políticos y todo. Eh, Sin embargo, vemos que ahí el Estado es parte de esa aliado a Satanás Ujú. para cumplir esos propósitos malignos. Amén, amén. Gracias, hermano, porque tremenda aportación. Y definitivamente sí, en China el gobierno hasta revisa los sermones de los pastores y les dice a los pastores qué pueden predicar y qué no. O sea, así de terrible es la opresión. Y claro, la realidad de otros países no es la misma realidad que nosotros tenemos acá. Aquí tenemos total libertad de religión. No hay ningún tipo de restricción. Pero, por ejemplo, en el caso de las iglesias que estamos debidamente organizadas, todos los años tenemos que rendir reportes al gobierno. Y los hermanos que participan de la junta directiva están muy apercibidos de eso, que tenemos que mandar nuestros reportes financieros, mandamos la información de los que estamos ahí en la junta directiva, con datos actualizados y un reporte que hemos hecho en el año como iglesia, para, para que ellos puedan ver que no estamos lavando fondos, porque muchas iglesias han aprovechado las dispensas que hay para iglesias para meterles carros de lujo a diputados, para dispensarles muchos lujos a políticos. Y de esa manera han coludido la iglesia con el Estado. Pero puede llegar a un momento en el que cierto gobierno, principalmente con tintes y con filosofía y matices socialistas, ¿verdad? Que enarbolan los valores ateos y comunistas y todo lo demás, puede llegar un momento en que ellos digan, bueno, ¿cómo está tu iglesia con la cuestión de inclusión, de diversidad, de eh, equidad de género y todo eso? ¿No permitís? Ah, bueno, entonces te negamos el permiso. Si vos querés que el gobierno te renueve el permiso, entonces tenés que incluir todas estas cosas. En ese momento, pues ni modo, nos volvemos iglesia clandestina, porque no podemos transigir nuestra fe ante las exigencias del gobierno. Todavía nosotros lo hemos experimentado, pero puede llegar a ser, puede llegar a ser. Estados Unidos ya lo está viviendo. Iglesia que no adopte toda esa cultura woke que dicen que justicia social, inclusión, diversidad y equidad es cancelada. Y por eso iglesias presbiterianas, denominaciones presbiterianas completas
han cedido ante esa cultura. Iglesias metodistas, iglesias que clásicamente eran reformadas, eran conservadoras. La iglesia anglicana se han ido en pos de todas esas perversiones para no ser canceladas y para recibir beneficios del Estado. Ese es el tipo de persecución y esas son las cosas que nosotros estamos viendo que están pasando en las iglesias a nivel mundial, que no es nuestra realidad ahorita, gloria a Dios. Y oremos que el Señor nos permita continuar en eso, en esta libertad. Pero tenemos que estar preparados, porque cuando venga, tenemos que tener el discernimiento suficiente para decir, no vamos a transigir. Pastor, Sí, hermano. hay otra cosa que estaba viendo y es una de las que hay que tener cuidado, que en nuestros países les gusta mucho lo que hacen Estados Unidos y ellos han empezado a adoptar eso en algunos estados más liberales. Algunos se mantienen todavía fieles, pero eh, aquí les gusta adoptar y lo ven eso como algo futurista. En realidad es retroceso a las Sí. cosas que Dios nos da y lo ven como algo futurista, moderno. No nos vayamos muy lejos. En Costa Rica, el gobierno permite el matrimonio homosexual y hasta lo, lo lo publican para que vayan a hacer turismo, casarse y dice, bueno, pásate tiempo ahí, o sea, lo permite. Entonces, se está infiltrando más en nuestra área esas cosas. Sí, incluso hermana, ahora que menciona Costa Rica, en Costa Rica la currícula de la educación incluye educación LGBT para los niños. Y todos los niños tienen que ir a la escuela y tienen que recibir ese adoctrinamiento, porque eso es lo que manda el Estado. Y si alguien hace homeschool, el homeschool es prohibido y es penado por la ley de Costa Rica. Incluso le dicen a los vecinos que si usted sabe si un vecino está haciendo homeschool, que lo denuncie y le dan una recompensa por denunciar a su vecino que está haciendo homeschool. O sea, así de tremendo está en un país cercano al nuestro, ¿verdad? Eso es Porque saben que el homeschool, con todos los valores cierto. cristianos, es un cerco para esa ideología. Entonces el Estado lo censura por esa situación, porque quiere promover toda esta corrupción. Sigamos con el versículo 3, hermanos, que habla acerca de las señales que hace esta bestia. Alguien que lo lea, por favor. Muy bien, entonces vemos el tipo de señales que está haciendo esta bestia. Y la idea de la falsa imitación continúa aquí en el verso 13. Porque si Dios hace señales, vemos que los dos testigos hacían señales de parte de Dios para que el pueblo de Dios glorificara al Señor. Entonces, esta bestia persiste en decir, yo soy Dios, adórenme porque yo puedo hacer estas señales. El carácter religioso de esta segunda bestia comienza a aclararse a partir de este versículo 13. Dice que hace grandes señales y esto lo convierte en una falsificación satánica del verdadero profeta Moisés, quien también realizó estas señales. Luego dice que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres y lo convierte en una falsificación del verdadero profeta Elías. Cuando el profeta Elías se enfrenta a los profetas de Baales, una de las manifestaciones de que Dios era el Dios verdadero fue que hizo descender fuego del cielo para encender el altar de Elías y de esa manera desestimar que Baal era un Dios verdadero. Entonces ahora esta bestia viene y dice, miren, ¿se acuerdan cómo Elías hizo descender fuego? Así yo también puedo hacer descender fuego. Entonces este es de Elías, este es de Elías, mas no saben que es una falsa adoración. Y no es casualidad, hermanos, que se relacionen estos milagros con Moisés y Elías, porque anteriormente se presenta una alusión a ellos como los dos testigos y esta relación de Moisés y Elías en conjunto representa a la iglesia, ¿verdad? Entonces, esta bestia
está queriendo hacer una falsificación de lo que es la iglesia, haciendo todos estos señales y estos milagros al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Está queriendo imitar a lo que es la iglesia para que la gente se confunda y diga, ah, no, esa es la iglesia verdadera. Dice en la segunda parte ahí del versículo, aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El fuego representa hablar la verdad de la palabra de Dios que juzga a los pecadores. Miren lo que dice Apocalipsis 11, 4, 5, que era el poder de los dos testigos. Apocalipsis 11, 4, 5, ¿quién lo lee? Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Sí, entonces estos dos testigos predicaban la palabra y salía fuego de sus bocas para consumir a los enemigos del pueblo de Dios. Aquí la bestia se hace pasar por un portavoz, pero es un falso profeta y un falso maestro. Por tanto, la segunda bestia es una falsificación de la iglesia y del espíritu que le da poder y autoridad a la iglesia. ¿Verdad? La bestia está tratando de imitar lo que la iglesia es y lo que la iglesia tiene. La iglesia tiene un poder especial del Espíritu Santo para anunciar la palabra, para hacer que descienda ese fuego de Dios, como lo hizo Elías, hablando en un sentido figurativo, ¿verdad? Pero esta bestia quiere manipularlo y quiere hacerse pasar por esa autoridad y por todas esas cosas que la iglesia tiene y que la iglesia puede hacer. Daniel advierte que un engañador de los últimos días se va a infiltrar en la iglesia y va a apartar a la gente de Dios. Miren lo que dice Daniel 8:25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño de sus manos y su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra él, contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Daniel 11:32. Con lisonjas seducirá a los violentos del pacto. A los violadores del pacto. A los violadores. A los violadores del pacto. Mas el Ujú. pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Sí, Cuando Daniel. Hasta ahí, hermano. Daniel dice, ¿verdad? Que va a venir este que se va a infiltrar y que va a engañar al pueblo para ir tras esa falsa adoración. Entonces, esta bestia está haciendo precisamente eso. Esta bestia religiosa es ese engañador que va a llevar a las personas a pensar, no, este es de Dios, este verdaderamente es de parte de Dios. Cuando los supuestos maestros cristianos toman sus principales referencias de la cultura circundante, es una manera en cómo esto se aplica a nosotros, cómo los engañadores están en medio de nosotros actualmente. Y esto es cuando los maestros cristianos toman sus principales referencias de la cultura alrededor en lugar de tomarlas de la palabra de Dios. Ellos corrompen espiritualmente la comunidad del pacto al animarla a vivir según las normas y una fe que en última instancia se oponen al reino de Dios y de Cristo para adorar al diablo. Hermano, es que la generación de ahora sí es. La generación ahora son lesbianas y homosexuales. Si queremos que la iglesia crezca, tenemos que abrirla. El amor es amor y no podemos ir contra la cultura. Tenemos que abrazarla y tenemos que predicar en medio de esta situación. No, la verdad de Dios trasciende a la cultura, no se acomoda a ella. Entonces, cuando nosotros dejamos que la cultura se vuelva lo que manda en una iglesia, nosotros estamos permitiendo que el engañador se infiltre en medio de nosotros. ¿Y cómo se mira eso? Cultos que están queriendo hacer los mismos espectáculos que hace el mundo. Hoy vamos a tener culto de Super Bowl porque es la final del Super Bowl.
Vamos a tener un culto de la Champions, porque es la final de la Champions. Estamos metiendo cosas del mundo a la iglesia y estamos llevando a la gente a endiosar estos ídolos y nos estamos apartando de la adoración verdadera a Dios. Estamos siguiendo al diablo en los engaños que el diablo quiere meter en la iglesia. Y claro, la iglesia está llena. Porque ¿quién aquí en San Pedro no es fanático de la Champions? Si cuando anuncia un restaurante ahí que van a pasar el partido, hermanos, llegan como moscas a miel. Toda la gente se mueve, se paraliza la ciudad cuando hay un partido. Entonces, claro, la manera popular de llegar a estas personas que no son convertidas es darle lo que quieren ver. Quieren el espectáculo, no quieren a Cristo. Entonces, ¿cómo eso glorifica al Señor? Esa es una falsa adoración. Están vendiendo adoración a estos ídolos bajo un nombre cristiano. Por eso el Señor le dice a la iglesia, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. ¿Verdad? Porque aunque tiene nombre de iglesia, lo que hace no tiene absolutamente nada que ver con una iglesia. El verso 14 vemos esa autoridad de la bestia validada. Leamos Apocalipsis 13:14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Muy bien. ¿Por qué se describe la bestia con tantos rasgos que son tomados de la profecía del Antiguo Testamento y de Dios y en términos sorprendentemente similares a las descripciones de Dios y al Cordero y a los cristianos en otras partes del Apocalipsis? ¿Por qué se hace esta referencia? La razón es porque se intenta validar su autoridad divina de forma similar a los verdaderos profetas, y esto se expresa explícitamente en esta frase de que además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se les concedió hacer en presencia de la bestia. Los verdaderos profetas reciben su inspiración y sus encargos cuando están ante la presencia del Señor. Pero esta bestia recibe esa inspiración y esa comisión cuando está en presencia de esa primer bestia. No hay nada de Dios en medio de ella, a pesar de que su actuar y a pesar de que las señales que está haciendo son como de parte del Señor. Y en la segunda parte recibe una comisión satánica. Esto es como una parodia o una antigran comisión. ¿Verdad? La comisión que recibe esta bestia es mandar a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Ese acto milagroso que sucede en esa primera bestia hace que todo el mundo la adoren y que digan que esa bestia, esa primera bestia, viene por parte de Dios. Ahora, esta segunda bestia recibe la comisión de esa primera bestia de manipular a los moradores de la tierra de forma tal de que vayan y le hagan una imagen a esa primera bestia y que la adoren, así como lo que estaba pasando en el tiempo de Daniel. Los verdaderos agentes de Dios que vimos en el capítulo 11, que son los dos testigos, por el poder del Espíritu, realizan señales para darle gloria a Dios. Y mientras que estas señales demoníacas convencen a los que moran en la tierra de la autoridad, no de Dios, sino de la bestia. O sea, estas señales que va a ser la segunda bestia van a convencer a los moradores de la tierra que no son parte del pueblo de Dios de la autoridad, no de Dios, sino de la primera bestia. Y el engaño hace que acepten sus órdenes y que hagan esa imagen de la bestia. Esta orden anticipa la referencia explícita de la imagen que nosotros vemos en Daniel 3:15. El, el faraón, perdón, el rey Nabucodonosor diciéndole al pueblo de Dios que se inclinen ante la imagen de él. La orden de realizar idolatrías
alude en parte a la presión ejercida sobre la población y las iglesias de Asia Menor para que rindieran homenaje a la imagen del César como un ser divino. El culto al César era una situación histórica que se ve en el contexto de esta profecía en Apocalipsis. Las iglesias, como les dije al principio, estaban pasando por esa situación que el imperio estaba haciendo que las iglesias adoraran a la imagen de César como un ser divino. La bestia que engaña acá entonces es un eco del rey de los últimos tiempos de Daniel, que va a ser un engaño, que va a hacer que el engaño prospere a causa de su influencia. Entonces, tenemos tres escenarios desarrollándose simultáneamente. Tenemos la evocación de Daniel y la adoración que exigía Nabucodonosor al pueblo de Dios. Tenemos la situación que está pasando la iglesia o las iglesias en Asia Menor en ese momento con este culto imperial, ¿verdad? Y la situación que toda la iglesia del Señor de los últimos tiempos va a tener que pasar a causa de este engaño que se infiltra en medio de las iglesias para llevar a la comunidad de Dios a adorar al diablo. Entonces, estos son temas recurrentes que se miran acá a lo largo de todo este capítulo. En el verso 15 se hace más tangible cómo esta bestia es una falsificación de la iglesia. Dice el verso 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Y estos poderes pueden ser una referencia a trucos mágicos y fenómenos similares que fueron atestiguados entre los supersticiosos, incluso en las cortes de los emperadores romanos. Janes y Jambres podían hacer milagros igualando las señales que hacía Moisés y Aarón con la vara de Aarón. Pero las señales pueden incluir una actividad demoníaca real, ya que siempre son los demonios los que están detrás de los ídolos. A todas esas vírgenes que lloran y sale sangre de sus ojos, a esas son manipulaciones humanas, ¿verdad? A veces son inventos de la gente, inventos supersticiosos, pero otras veces hay fenómenos paranormales, por así decirlos, que son llevados a cabo a causa de los demonios con el propósito de esclavizar más a la gente a la idolatría de estas estatuas y de estos ídolos. Esta expresión que se usa acá de que le dio aliento a la imagen de la bestia es una forma metafórica de afirmar que la segunda bestia era persuasiva para demostrar que la imagen de la primera bestia representa a la verdadera deidad. Esta primera bestia es Dios y que realmente está detrás de la imagen y hace los decretos. Esta imagen es de Dios, de esa primera bestia. Tenemos que adorarla porque hace milagros, porque hace señales, porque hace maravillas. Y esto apunta de nuevo a la identidad de la segunda bestia como una falsificación de la iglesia y especialmente del espíritu que le da poder. Vemos en la última parte de ese versículo 15, dice, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Debido a la naturaleza transtemporal, es decir, que trasciende a todos los tiempos de este capítulo 13, o sea, no solamente se aplica para Daniel, se aplica para las iglesias de Asia Menor, sino que se aplica también para nuestro tiempo. La imagen trasciende más allá de la estrecha referencia del culto idolátrico de César e incluye cualquier sustituto de la verdad de Dios en cualquier época. Si en este momento hay algo que nos está haciendo a nosotros separarnos del culto a Dios y adorarlo fiel y vehemente, de manera vehemente, eso es esa imagen de esa bestia que nos está haciendo adorar a todo aquello que no es Dios. Nos está haciendo participar en un culto idolátrico.
La descripción de la bestia que diera muerte a todos los que no adoraran la imagen de la bestia se inspira en el mandato de Nabucodonosor en Daniel 3 y que todos adoren su imagen o sean muertos. Esta, estas cosas se repiten una y otra vez en la historia. Cualquiera que no profese una afinidad a todo aquello que se levanta por encima de Dios va a ser muerto. Es una historia recurrente de la iglesia en todos los siglos. En el tiempo de Daniel era la imagen de Nabucodonosor. En el tiempo de la iglesia de Asia Menor era la imagen de César. En nuestro tiempo, ¿cuál es? Bueno, pueden ser muchas cosas y depende mucho del contexto. Pero podríamos decir que la cultura de justicia social es una de esas imágenes que está haciendo a la gente rendir un culto idolátrico hacia otra cosa que no es Dios. ¿Verdad? Y esto se va a seguir presentando y tenemos que ser capaces de identificar estas imágenes para apartarnos de ellas. El trasfondo de este verso puede estar en el establecimiento del culto al emperador en Éfeso, marcado por el levantamiento de una estatua colosal del emperador Domiciano. O sea, históricamente tiene un cumplimiento en este momento específico, en ese culto idolátrico que se llevaba a cabo en Éfeso, con el levantamiento de la estatua del emperador Domiciano. Pero de nuevo, esta es una profecía y es una visión que trasciende el tiempo y que no solamente se aplica a ese contexto en particular. Los ciudadanos de las ciudades de Asia Menor fueron incluso presionados para ofrecer sacrificio en los altares fuera de sus propias casas al paso de las procesiones festivas. Como muchas veces, no sé si les pasa a ustedes, en nuestra colonia, no sé qué día es, pero todos los vecinos sacan un altar porque la gente de la parroquia va a pasar con una estatua de la Virgen y entonces pasa visitando las casas y en cada casa hay una ofrenda para la Virgen y entonces la procesión se detiene ahí en esa casa para cantar y para dar oraciones. Entonces, obviamente hay unas casas que sí tienen y otras casas que no. Y a nadie se le obliga, ¿verdad? Pero es muy curioso ver cómo funcionan esas cosas. Y al pensar en lo que pasaba ahí en la ciudad de Efeso, es que todas las personas, sin excepción, tenían que sacar ofrenda de su casa para que cuando pasara la procesión del emperador Domiciano, se pudiera rendir esa ofrenda en adoración al emperador. O sea, la persecución y el ejercicio de la autoridad era tan grande que obligaba aún a los cristianos a poder rendir esa adoración y el que se opusiera a eso, lo mataban. Así de terrible estaba la idolatría en ese tiempo y contra esas cosas tenía que luchar la iglesia. Pero el carácter transhistórico de este capítulo es una base para universalizar las aplicaciones de los versos del 15 al 17 en todos los tiempos. En todos los tiempos vamos a tener que enfrentarnos a ídolos de esta naturaleza. Y ahora llegamos al punto culminante, la marca de la bestia. Verso 16. ¿Quién lo lee? Decía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano del Muy bien. Esta exigencia de una marca en la mano derecha o en la frente podría ser una alusión a la antigua práctica de marcar o de tatuar a los esclavos desobedientes, a los soldados o a los fieles devotos de los dioses de diversas religiones. ¿Verdad? Se tenía por estilo que todo esclavo que era posesión de un amo era marcado, no, quizás no como un tatuaje como se hace ahora, ¿verdad? Sino que se le ponía un fierro caliente que marcaba a esa persona con un símbolo. Y entonces se marcaban a los esclavos desobedientes, se marcaban a los miembros de las legiones romanas, se marcaban a los fieles devotos de diferentes religiones paganas.
las personas se tatuaban, ¿verdad? O se marcaban con ese fierro. Por eso no es tatuaje, sino que es marca, ¿verdad? Se marcaban con ese fierro la imagen o la representación de su Dios. Si la asociación con los esclavos está en mente, es decir, si pensamos de que, bueno, si estamos hablando de un esclavo desobediente que es marcado, esta marca representa entonces a los adoradores de la bestia que son vistos como propiedad de esta bestia, ¿verdad? Si van a marcar en la mano y en la frente es porque son propiedad. Eso habla de que estas personas son propiedad de esta bestia. Si lo que queremos decir es que esa es como la marca de un soldado o de un devoto religioso, entonces significa que esta marca es la marca de los adoradores que son fieles seguidores de la bestia. La palabra marca en griego es la palabra charagma, saragma, ¿verdad? Que significa eh, una imagen utilizada para simbolizar autoridad, dominio o posesión. Y ahí tienen ustedes en la diapositiva varias imágenes, principalmente, no sé qué número de diapositiva es. 17. Sí, no se mira el texto, pero sí se mira la imagen, ¿verdad? En esa imagen que tienen ahí aparecen los diferentes símbolos de cada uno de los dioses en esta cultura, en estas culturas paganas. Y dependiendo del dios que ellos adoraban, así se marcaban ellos con estos símbolos. El de Mercurio, ¿verdad? El de Neptuno, Júpiter, Plutón o cualquier otro. Y en la parte derecha tenemos el símbolo de las legiones romanas. Ellos se tatuaban las letras SPQR, que significan Senato Populus que Romanos. Y eso significa del Senado y del pueblo de Roma. Como soldados legionarios del ejército romano, ellos le pertenecían y eran fieles al Senado y al pueblo de Roma. ¿Verdad? Eso significaba esa marca, que ellos fueran fieles y pertenecían al pueblo de Roma. Entonces, sus deberes estaban enlazados en hacer la voluntad del pueblo, en hacer la voluntad del Senado, que era la representación del poder del pueblo. Y abajo de esas letras se hacían una línea por cada año de servicio. Entonces, si alguien tenía 8 años sirviendo en el ejército, tenía 8 líneas que representaban sus años de servicio. Entonces, esto es lo que se tiene en mente cuando se habla acerca de esta marca, ¿verdad? Que alguien pertenece, que alguien es posesión, que alguien es fiel, ¿verdad? Que alguien está identificado completamente con los principios y los ideales detrás de el objeto de su adoración. Y por ejemplo, cuando se habla de la marca de la bestia, se habla de esta afinidad, se habla de esta de lealtad, se habla de esta pertenencia. Y en el verso 17 dice que ninguno, ya vamos a ver más adelante qué es la marca. Solo quiero ponerlos en contexto de cómo miraban en aquel tiempo esta marca, ¿verdad? Denota la posición, la posesión de algo. Y en el verso 17, que es nuestro último verso para esta noche, dice que nadie puede comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí la marca claramente es figurativa de la forma en la que el Estado controla si la gente se somete a la adoración obligatoria de los ídolos o no. A través de esta marca de fidelidad total y de pertenencia, es la manera en cómo esta plataforma política y religiosa puede saber si las personas se rinden en control total y adoración total a todo este sistema. La marca se utilizaba para el sello del emperador en los contratos comerciales y para la impresión de la cabeza del gobernante romano o en las monedas. Si se tiene en cuenta este antecedente, se refuerza la idea metafórica de que la marca de Apocalipsis 13 alude al sello de aprobación política y económico del Estado
que solo se concede a los que aceptan sus exigencias religiosas. Tenemos ahí la imagen de una moneda de César que representaba esta marca. Ahora vemos que el Señor Jesucristo le pregunta a los discípulos cuando los fariseos le dicen, debemos dar tributos al César, y el Señor les dice, ¿de quién es la marca que sale en esta moneda? Entonces dicen, es de César, entonces denle a César lo que es del César. ¿Verdad? Esa era la idea de marca que se tiene aquí en estos pasajes de Apocalipsis. Ahora, hablemos acerca de qué tipo de marca es. Esta marca es, en primer lugar, por la manera en cómo vemos nosotros que la bestia está tratando de imitar y de parodiar todo lo que el Señor hace. Esta marca, por lo tanto, es la parodia y lo opuesto al sello que le da el Señor a sus escogidos y a su pueblo en Apocalipsis 7, 3 y 8, que es el nombre divino escrito en la frente de los verdaderos creyentes. ¿Cuántos de ustedes tienen el nombre verdadero del Señor Jesucristo inscrito en sus mentes y sus corazones? Amén. Amén. Enséñemelo. Enséñemelo. Quiero verlo. Si lo tiene inscrito en su frente y en su corazón, quiero verlo. Por el Señor me puede ver. Es espiritual. Es metafórico. ¿Y qué representa su sello? Somos del Señor. Somos del Señor. Que el Señor es todo lo que nosotros amamos. El Señor es todo lo que nosotros queremos. Vivimos, respiramos, todo lo que hacemos es por el Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados por el Señor. Sí, no necesitamos tener un tatuaje que diga somos de Cristo y de Cristo para confesar esa verdad, para vivir esa verdad. Es parte de nuestro ser. No podemos explicarlo, no podemos entender cómo antes éramos una cosa y ahora somos otra. No podemos entender cómo las afinidades que antes teníamos ya no las tenemos más. La única manera en la que podemos explicar esas cosas es que hemos sido sellados por Dios, apartados para buenas obras. Pero no hay una representación física en nosotros de eso. Usted puede andar un crucifijo o cualquier otro símbolo religioso, pero eso no representa su realidad espiritual. Es algo más profundo, es algo más espiritual que no se mira. Ese es el sello que Dios hace en los creyentes. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar que la marca de la bestia sobre sus seguidores, sobre sus adoradores, es algo físico, es algo visible? Eso es una tontería, porque todo lo que está hablando acá también es espiritual y es metafórico. Como el sello o el nombre en el verdadero creyente es invisible, también la marca de la bestia en el incrédulo es una marca invisible. Los dos son de naturaleza espiritual y paralela y tienen la intención de ser comparados, y eso es evidente por la mención inmediata de los siguientes nombres de Dios y de Cristo en la frente de los santos. Los creyentes están protegidos por el poder del nombre de Cristo, que es la presencia de Dios en ellos, la presencia de Dios en sus corazones. Pueden sufrir, incluso morir, pero recibirán la recompensa al final de la vida eterna. Los incrédulos pueden recibir prosperidad temporal, pero van a ser castigados en última instancia con la muerte eterna. La marca también puede connotar que tanto los seguidores de Cristo como los de la bestia están estampados con la imagen de su respectivo líder. Los que son de Cristo se parecen a Cristo, hablan como Cristo, hacen las cosas que Cristo hacía, siguen las enseñanzas de Cristo, son fieles a Cristo, tienen temor de Dios. Y esa es una marca visible en los creyentes. De la misma manera, los adoradores de Satanás.
hacen lo opuesto a Cristo, detestan a Cristo, tienen una imagen completamente apartada de Cristo, hacen las obras de su padre el diablo, les dice el Señor. Y es una marca visible también en los incrédulos. La marca del nombre es figurativa y no es literal. Y eso es también evidente por la imagen de la bestia que tiene escrito en sus cabezas nombres blasfemos que figurativamente connotan falsas pretensiones de realeza divina. Estos nombres blasfemos en la bestia eran una parodia de cómo Cristo dice ser, como Cristo evidencia y manifiesta su realeza y su divinidad. Y entonces la bestia blasfema diciendo que es igual a Cristo. Y obviamente eso es algo figurativo y no literal. Del mismo modo, el punto de decir que los adoradores de la bestia tienen su nombre escrito en sus cabezas es para subrayar el hecho de que rinden homenaje a sus pretensiones blasfemas de realeza divina. Ahora, ¿por qué dice en la mano y en la frente? En el Antiguo Testamento, Dios le dice a Israel acerca de su ley, en Éxodo 13:9. ¿Alguien lo puede leer? Te será como señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Si el Señor le dice al pueblo de Israel que la ley debía estar en su frente y en su mano y le iba a servir como un memorial de que el Señor los sacó de Egipto. Ahora, los ultraortodoxos transliteraron esto, ¿verdad? Y lo llevaron más allá y dijeron, no, vamos a ponernos la ley literalmente en la frente y la vamos a amarrar en la mano y nos vamos a poner filacterias para recordarnos de la ley en todo momento. Pero eso no era lo que el Señor quería que entendieran con este pasaje. Porque hay muchos de ellos que andan con todos esos chunches en sus manos y en su cabeza y son más diablos que la segunda bestia. Eso no es garantía de nada. O sea, el Señor quería que la ley efectivamente estuviera en su mente, no que fuera algo visible, literal, sino que pensaran de día y de noche en la ley del Señor, que fuera su meditación, que fuera su deleite, como le dice Moisés a Josué, no que fuera algo visible. Esto le recordaba continuamente su compromiso y su lealtad para con Dios. El equivalente en el Nuevo Testamento es el sello invisible o el nombre de Dios. La frente representa un compromiso ideológico, que nuestros pensamientos tienen que estar alineados con el pensamiento de Dios, que nuestra mente debe de estar meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Eso hacen los que han sido sellados por Dios. Y la mano representa la realización práctica de ese compromiso. No es solamente que usted tenga buenos pensamientos si usted no los pone en práctica, si usted no vive de esa manera. ¿Sí? Entonces, el sello en la frente y en las manos representa el compromiso ideológico con la verdad de Cristo y las manos, la vivencia, la manera en cómo vivimos nosotros la verdad de Cristo. Si no la vivimos, no nos sirve de nada en la cabeza. La gente necesita ver que somos verdaderamente diferentes al mundo. En eso evidenciamos que somos de Dios y que tenemos esa marca. En contraste, los incrédulos, que son marcados por el diablo, evidencian esa marca en su frente por sus pensamientos reprobados y por sus acciones terribles que representan esos pensamientos. La marca de la bestia, entonces, es una parodia de los signos de pertenencia de la comunidad de la fe del Antiguo Testamento. Por tanto, representan el compromiso leal, constante y de todo corazón con la bestia. ¿Cómo sabemos que son de la bestia? Porque sus pensamientos son reprobados y sus obras son obras de maldad. Todo lo que hacen es hacer el mal, planificar el mal contra el Señor. Y así vamos a conocer que son del Señor.
que son de la bestia, perdón. De la misma manera que conocemos los que son del Señor por sus pensamientos, por su manera de expresarse, por su manera de dirigirse, de conducirse y de luchar contra esos pensamientos malos. Entonces, mis hermanos, como aplicación, Cristo sella a los que son suyos. Efesios 1, 12 al 13 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es un hermoso pasaje, hermanos, porque el momento preciso en el que cada uno de nosotros fue sellado por Cristo fue en el momento que escuchamos el evangelio de verdad y el Señor por su Santo Espíritu nos permitió nacer de nuevo y creer en esa verdad. En ese momento fuimos sellados por el Espíritu Santo para ser de Dios. ¿Pero qué es ese sello? No lo podemos ver, no es un sello literal. Es algo que está en nosotros que no podemos explicar, que trasciende a nuestra naturaleza y a nuestra realidad. Pero que lo tenemos. Porque no somos como el mundo. ¿Sabes qué pasa? No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos. Amén. Amén. No es un sello que podemos ver, pero que está ahí, que se hace evidente, que es visible, que es una realidad, hermanos. Y si alguien le pregunta a usted, mostrame ese sello, no te lo puedo enseñar. Es espiritual. Pero si quieres verlo en mi vida, acompáñame a la iglesia y mira cómo vivimos en la iglesia. Mira cómo adoramos en la iglesia. Y ahí ese sello va a ser visible. Porque habla del chip. Sí, es una interpretación literal de todo esto, ¿verdad? Y no solamente el chip, la vacuna, ¿verdad? Era el sello de la bestia y muchas cosas más. Conforme pasan los tiempos y se dan diferentes contextos, ¿verdad? La gente piensa en estas cosas y salen cada vez más interpretaciones creativas. Pero si pensamos a la audiencia a la que está siendo dirigida la carta, ¿usted cree que alguna vez relacionaron la marca que está hablando aquí Juan con microchip o con vacuna de COVID? No, para nada, para nada, sí, nunca se les hubiera pasado por la mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es una marca espiritual, es una marca figurativa que evidencia la pertenencia y la afiliación total de un adorador con el objeto que adora. Y ese número, el 666. Esa es la próxima lección. Está en el versículo 18. Ajá. No, claro, en Apocalipsis 2 ya estaban experimentando esas cosas, ¿verdad? La iglesia no transigía con el mundo, entonces iba a experimentar esa escasez, ese corte de alimentos, esa, ¿cómo se llama? Recesión a causa de la persecución. Y el Señor les dice, eso que carecen, eso que el mundo les está negando, lo van a tener en la vida eterna en abundancia. Entonces, representa precisamente eso, que si estás alineado con el sistema del mundo, vas a recibir la gratificación temporal de lo que el mundo tiene que ofrecerte. Bien. En los trabajos también, porque cuando tal vez alguien es abiertamente cristiano, eso es un Ujú, problema, ujú. porque no está de acuerdo con sus Totalmente. políticas. Y eso obviamente limita las posibilidades de Así cristianos. es. Así Sí, es. las personas se alejan de él. Ah, porque ya me va a venir con sus cuentos evangélicos. Ujú, Ajá. sí. Que no acepta a la comunidad LGTBQ, Ujú, porque muchas empresas apoyan
Eso es lo que nos está haciendo. Yo me acuerdo cuando estábamos en la Cámara de Comercio, siempre buscábamos y competíamos con las instituciones gubernamentales para captar fondos implementando nuevos proyectos. Entonces siempre teníamos una mesa de discusión para hablar qué proyecto podíamos eh, meter, podíamos meternos en qué proyecto para recibir fondos, por ejemplo, de la cooperación española, del gobierno federal de Alemania, de USAID. Entonces pensábamos, ¿qué proyecto podemos meter para poder recibir esos fondos? Entonces siempre había alguien que decía, miren, en esos proyectos de igualdad de género, ahí es donde hay bastante dinero. ¿Ah? Y entonces siempre estaban tratando de decir, metámonos a proyectos de igualdad de género, igualdad de género. ¿Por qué? Porque ahí está el dinero. ¿Usted quiere dinero de estos gobiernos? Métase a un proyecto de esos de igualdad de género. Le sueltan dinero. Y de esa manera es como muchas iglesias en Estados Unidos han transigido en su fe. Se han caído ante eso. Por recibir prebendas del gobierno, han aprobado todas las cosas que el gobierno espera que... Y bueno, países como los nuestros son vulnerables a esas situaciones, porque muchas veces los préstamos internacionales están sujetos a que metan en el Congreso leyes que favorecen esa igualdad, que favorecen toda esa agenda LGBT. Aprobación del Y de esa aborto. manera, perdón, sí, también con el aborto. Aprobación del con la- aborto. Hay un programa, pastor, que en salud, no sé si lo lleva la hermana Laura, que conoce bastante, puede conocer bastante de eso, que inclusive las vacunas, que son algo que ayuda, inclusive el que hagan esterilizaciones, dígase permanentes, inclusive que metan en personas programas, eso le genera dinero y por eso es que insiste el gobierno en que se cumplan esos programas. Y lo que estaban poniendo la presidenta al inicio del gobierno, que ni habían Ujú. entrado, ya estaban colocando en el registro si podía cambiarse cómo se percibía, por lo menos en el registro. Ajá. Sí, igual con lo de el microabortivo, ¿verdad? La Ah, pastilla del día después y todo ese tipo de cosas. sí, eso le Entonces, genera dinero al gobierno. por- Si lo cumple, correcto, y mayor dinero tiene. así es. Entonces la iglesia, al negarse a eso, va a recibir el oprobio de parte del gobierno. No, vos sos de los que no aprueba la inclusión y la diversidad de género y todo lo demás. Entonces olvídate, para vos no hay ayuda, para vos no hay nada. Y hermanos, ¿cómo se va a ver entonces la marca de los creyentes, de los que no son? Porque el pueblo de Dios no va a participar en las obras de las tinieblas. Es Entonces le correcto. van a decir, nega tu fe. No, no puedo negar. Entonces vas, sí, vas a tener que enfrentar las consecuencias. Y esa es la marca de los creyentes. El verdadero creyente no va a transigir en su fe. Y En en las cambio, empresas, ajá, hay unas empresas que, bueno, yo estuve, pero fui a unas reuniones que me mandaban como representante de la clínica, pero me cuenta mi cuñada y mi hermano que trabajan en transnacionales que tenían que hacer una encuesta y dar como cierta aprobación a lo de ideología de género a favor de ellos. Me dice mi cuñada, muchos me dice, yo lo hice así como, me la voy a llenar y ya. Después sentí un peso en mi corazón y decir, te fallé Dios, o sea, sentí que le había fallado, pero me dice, después yo fui a pedir perdón porque yo fallé en mi fe y eso están haciendo, casi obligando a empleados ujú, a que llenen esas encuestas para obtener dinero y beneficios a favor de sus empresas. ujú. Claro, así se evidencian los verdaderos cristianos. Es El correcto. verdadero cristiano le interesa más quedar bien con Dios, hacer la voluntad de Dios, que negar su fe para poder recibir una gratificación temporal. Y esa es la diferencia, hermanos, entre el sello de Dios y la marca de la bestia. Ahora, la pregunta en todo esto es, ¿has sido sellado por Cristo? ¿Tienes tú ese sello a la palabra del Evangelio?
Los adoradores de la bestia adoran su imagen. Si adoras a la bestia, recibirás gratificación temporal, condenación temporal, persecución, tribulación, incluso muerte, pero recompensa eterna. ¿A quién adoras? ¿A quién adoras? Todo esto tiene que llevarnos a pensar de esa manera. Si hemos sido verdaderamente sellados por el sello del Espíritu de que pertenecemos a Cristo, no debemos transigir en nuestra fe. Debemos permanecer fieles a Cristo, aunque nos ganemos el señalamiento, la persecución y el oprobio del mundo acá. Sabemos que tendremos la recompensa eterna de la vida eterna. Amén y amén. Vamos a terminar orando, hermanos. Nuestra próxima clase veremos el número de esta bestia, que es el 666. Vamos a terminar ahora orando. Voy a pedirle a Emilio si nos puede dirigir en oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre, gracias por nos permites reunirnos en este lugar, nuestros hermanos, Señor, y poder aprender, Señor, de las verdades y el consuelo que tú has dejado en tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, porque hemos sido sellados por Santo Espíritu, Señor. Sabemos que eso no nos va a dejar transigir ante el mundo, Señor. No vamos a caer ante el mundo, Señor. Debemos prevalecer fuertes, Señor. Danos fuerzas, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a seguir siendo una iglesia conforme a tu palabra, Señor, y podamos predicar tus verdades y ser valientes ante el mundo, Señor. Gracias, Padre, por tanto cuidado y tantas bendiciones a nosotros, Padre. Te agradecemos por la vida de nuestro pastor, Señor. Te rogamos, Padre, que pueda darle nuevas fuerzas cada día, más físicas y espirituales, Padre, para que pueda seguir estudiando tu palabra y que pueda transmitir ese conocimiento a nosotros, Padre, que podamos crecer todos juntos, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Guárdanos, Padre, nuestro regreso a nuestros hogares, Señor. Bendice a aquellos que están en casa también conectados, Padre. Damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.